Hoy no es el momento de reproches, sino de unión. No es el momento de sacar faltas, sino de escuchar con humildad las deficiencias que presenta nuestra sanidad, de salir de los despachos, de abrir los ojos a la realidad que nos rodea, de ser conscientes de ella y de ponerle solución. Porque la situación de la sanidad pública en Aragón, con datos objetivos que ahora expondré, ha devenido en insostenible y porque creemos que ahora más que nunca es el momento de escuchar, de unir fuerzas, de trabajar juntos, de colaborar en lo más importante que tenemos, que es nuestra salud, para poder dar respuesta a lo que ya demanda la sociedad. Una sanidad pública de calidad, en igualdad, con equidad en nuestro territorio, de todos y para todos. Aragón ha pasado de ocupar el segundo puesto con la sanidad mejor valorada en 2015 al quinto en el año 2021. Y eso no es un reproche, es un dato objetivo, es una realidad. Aragón ha pasado de ser la sexta comunidad autónoma con mayor gasto en sanidad por habitante a la 11ª. Y eso no es un reproche, es un dato objetivo, es una realidad. La situación por la que pasa nuestra comunidad autónoma es complicada y también es difícil de solucionar. También existen voces que nos recuerdan las deficiencias que se dan en el ámbito sanitario, voces que nos pueden aportar soluciones, voces a quienes el Gobierno debe escuchar. Dejen a un lado la soberbia, trabajemos con humildad, prestemos una sanidad de calidad en todo nuestro territorio, corrijamos la situación y demos a los aragoneses las respuestas que necesitan y que esperan encontrar en sus representantes, que somos todos nosotros. Votos a favor 32, en contra 34, decae la creación de dicha comisión. La Comisión de Estudio de Sanidad a lo mejor no es la solución, es sentarse a escuchar a las personas que tienen parte de esa solución. Concluya, por favor. Concluyo. Pero como ustedes no escuchan, ese es el gran problema.